encontraba en la puerta de una vivienda al momento del ataque, de donde el agresor escapó dejando un baño de sangre. A un venezolano le metió un cuchillo y lo llevaron al hospital, se puso grave. Se trata de Marcelo Flores Liau, un paciente psiquiátrico de 34 años que el pasado 8 de agosto fugó de un centro de rehabilitación de Cieneguilla, como consta en este parte policial, y desde entonces se convirtió en la pesadilla de sus vecinos victorianos. En estas imágenes fue captado rompiendo el espejo y los parachoques de un auto. Además enviaba mensajes donde decía: soy Lucifer Mr. Satán y me encanta robar, matar, yo maté a Cristian. A mí me tengo un puñete y es loco, pues está enfermo ya. Ayer me ha robado un carro, ese carro me robó el espejo y da miedo pues. No venía a pedir dinero a todos los vecinos, atacaba cuando no le daban algo, comenzó a robar, se desnudaba y corría por la calle desnudo. Luego de 3 meses de haberse escapado, el paciente fue detenido y llevado a otro establecimiento de salud mental. Pero los más indefensos también han sido víctimas de los enajenados. El más feroz fue este sujeto que atacó con un ladrillo en la cabeza a una pequeña niña de 3 años. Y no menos peligrosa, esta mujer con alteraciones mentales fue detenida tras intentar robarse a 2 niños en el Agustino. Casos aterradores que han puesto en tapete lo olvidada que está la salud mental en nuestro país. Lima, con más de 10 millones de habitantes, solo tiene 3, ¿no? El Honorio Delgado, el Noguchi y el Arco Herrera. O sea, en cada uno de estos lugares la cantidad de profesionales es absolutamente mínima. Para el especialista en salud pública Marco Almerí, los hospitales y centros de salud mental del Perú no cuentan con recursos suficientes para atender a todos los pacientes psiquiátricos graves. No hay a dónde llevarlos. Los establecimientos estos que te he referido están repletos, están en su capacidad máxima, porque cuando usted interna a uno de estos pacientes necesita darles un ambiente, cama donde dormir, alimentación, y no hay presupuesto para ello. El Ministerio de Salud advirtió que el 13% de peruanos sufre de algún tipo de alteración mental. Marco Almería aseguró que las enfermedades más frecuentes son trastorno de ansiedad, depresivos y convulsivos, así como el uso de sustancias psicotrópicas. Sin embargo, la mayoría de casos no reciben tratamientos, por lo que corren el riesgo de agravarse y terminar en fatalidad. A raíz de esta historia terrible que contamos en el programa, donde una niña de 3 años fue agredida brutalmente por un orate, por un indigente, es que quisimos arrancar el programa el día de hoy haciendo un resumen de los últimos casos donde justamente personas con clarísimos trastornos psiquiátricos mentales han protagonizado eventos muy peligrosos, muy graves. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué preocupados, ¿no? Deberían estar, digo yo, quienes gobiernan este país, en el Congreso de la República, por hacer algo y tener implementada una política que atienda los casos que están relacionados, vinculados a historias como las que acabamos de ver. Pero la política no hace nada en cuanto a salud mental y eso está clarísimo, no es de ahora, es de siempre. Existe una unidad para fortalecer servicios virtuales de atención por internet, pero entendamos que una persona que tiene un trastorno difícilmente va a pedir ayuda, a tocar la puerta, ¿no? Engancharse a una conversación virtual con un psiquiatra, con un psicólogo, admitiendo que tiene un trastorno. Generalmente es la familia la que lleva, la familia la que conduce. Por lo tanto, esto tendrá muy buena fe, pero a la hora de la hora, en la práctica, pues no es tan efectivo. Solamente en pandemia el acceso a servicios de salud mental cayó en un 30%. Esto sin tomar en cuenta que una cita con un psiquiatra es carísimo, que las medicinas en la mayoría de seguros no te las reconocen, las tienes que pagar con dinero de tu bolsillo y no hay plata para eso, y menos en el Perú. Buenas noches, bienvenidos al programa. Estoy aquí de regreso. Quiero agradecerles a quienes me ven y que han utilizado las redes sociales para preguntarme qué pasó ayer, cómo estoy. La mayoría seguramente sabe que tuve un accidente, un choque, muy temprano, a las 10:50, 11 de la mañana, ayer miércoles,
Por suerte, el joven con el que choqué, un motociclista de 21 años, y yo estamos bien, ambos resultamos ilesos. Y quiero hacer un breve comentario porque si bien he contado los detalles de lo sucedido a través de mi cuenta Instagram, de Twitter, entiendo que la gente que me ve en televisión, que es un universo obviamente mucho más amplio, no todos acceden a las redes sociales. Sí, efectivamente, tuve un choque, no atropellé a nadie, tuve un choque. Y producto justamente de este impacto, lo primero que hice, luego de sentir el tirón, el jalón, producto del cinturón de seguridad por frenar en seco, fue darme cuenta de que algo había pasado, porque todo fue muy rápido. Cuando vi al costado para ver contra qué había chocado, no había nadie. Abrí la luna del copiloto y me dijo una señora, hay un chico. Automáticamente bajé de mi auto, lo auxilié, me quedé con él buen rato. Y llegó la policía, uno de los oficiales, me dijo amablemente que por favor subiera a mi vehículo, que le presentara todos mis documentos, SOAT, brevete, tarjeta de propiedad, permiso de lunas polarizadas, etcétera, etcétera, y que me retirara, avanzara hasta esperarlos, hasta que venga la ambulancia y se lleve al joven, que por suerte no tenía fracturas, no tenía mayores golpes, y luego yo me tenía que ir, como manda la ley, a la comisaría. Lo cierto es que pasé por el dosaje etílico, obviamente negativo. Anil, así se llama este chico de 21 años, le dieron de alta muy rápido en la clínica de Besario porque solamente eran algunos dolores producto del impacto, y él también pasó por dosaje etílico. Estuvimos ambos en la comisaría cumpliendo con cada uno de los pasos que forman parte del protocolo que la norma exige, y nada, al final pudimos ir a nuestras casas porque llegamos a un acuerdo. Yo le dije, Nil, asumo la responsabilidad, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó hasta el día de hoy, porque yo no me crucé la luz roja, él tampoco, pero finalmente ambos vehículos impactaron y bueno, asumí, creo que era lo que además correspondía. Nos fuimos a casa, hoy nos encontramos temprano para recoger yo mi auto, él su moto. Y nada, se hizo lo que se tiene que hacer. Hay un video que está circulando en redes sociales donde se me ve a mí en el interior de mi vehículo, con un policía obviamente, y a Anil todavía en el suelo. No podían pedirle que se levantara hasta que no llegaran los paramédicos por una cuestión de protocolo también, por si hubiese tenido algún tipo de fractura, algún tipo de golpe fuerte, que gracias a Dios eso no se dio. Y a mí ya me habían pedido por favor que saliera del lugar donde estaba Anil, es decir, donde yo lo estaba acompañando en todo momento, y que me subiera a mi carro para dar los documentos y avanzar al costado de un grifo que está muy cerca para esperar a que la policía, ya sabiendo que a Anil se lo llevaban a la clínica, me pudieran conducir hasta la comisaría donde yo pasé primero por el dosaje etílico, etcétera. Eso fue lo que pasó, señores. Gracias. Yo entiendo que para muchos hubiese sido quizás mejor que algo terrible hubiera pasado y que yo fuera condenada y acusada, pero eso no sucedió, señores. Lamento decirles que estoy hecha de otra madera y que jamás huiría de algún tipo de responsabilidad y jamás dejaría a una persona, tenga yo la culpa o no tenga la culpa, en el suelo, siendo vulnerable, sin auxiliarla. Así no soy, puedo hacer muchas cosas, pero eso de ninguna manera. A ver, vamos a hablar de una historia que les contaba que empezamos a escribir aquí en el programa y que realmente nos impactó a todos. De hecho, conseguimos el teléfono de la mamá de la pequeña Romina. Un montón de gente se comunicó con ella para darle dinero, apoyarla, porque es una mamá soltera que vende jugos en la avenida Aviación en La Victoria, y ella estaba al momento en que este loco, este orate, le tira un ladrillo a su niña de 3 años, le rompió la cabeza, tiene una fractura muy grave, traumatismo encefalocraniano, ya fue operada. Dicen que está reaccionando bien. Yo creo que esa es una noticia que nos llena de esperanza, y de eso habla justamente la nota que viene a continuación, que creo que es una inyección de fe para quienes estamos seguros de que Romina nuevamente va a ser la niña de siempre. Vamos con la nota. Una pequeña niña noble y risueña. De la mano de mamá llegaba a las 6 de la mañana, saludaba a sus vecinos y se despedía siempre, apurada porque tenía que dar de comer a sus pollitos. Así pasaba sus días la pequeñita de 3 años, antes de ser víctima de un desquiciado. Bien inteligente, bien sabida y sobre todo que es cariñosa, ¿no? Es cariñosa y es una niña inocente, ¿no? Esta pequeñita también colaboraba para que el lugar quede listo y comience la venta de jugos de naranja. Ella agarra las botellas y se para ahí y a veces le nace sin que nadie le diga nada y ofrece a la gente que pasa su jugo de naranja.
Con ese mismo empuje, hoy viene luchando por recuperarse, luego de haber sufrido una fractura intracraneal, compresión de masa cerebral, convulsiones, sangrado y un hematoma. Solucionado el problema de la fractura haciendo una plastía, o sea, una reconstrucción del hueso parietal de la menor, como se puede apreciar acá. Un milagro es lo que ha ocurrido. Gracias a la rápida intervención médica, ya respira por cuenta propia, abre sus pequeños ojos e intenta hablar. Sin embargo, no se descarta una segunda operación. Ver a mi hija corriendo, saltando, riendo es lo más importante porque ella es una niña muy alegre y cada vez que veo su foto que está ahí, que habla, que dice todo, de verdad, me siento muy triste. Cadenas de oración y donativos han llegado hasta esta valiente madre. El municipio de La Victoria le ha ofrecido un puesto de trabajo como miembro del Escuadrón Violeta, dedicado a la defensa de mujeres víctimas de violencia. La Policía Nacional le hizo llegar un importante monto económico que le permita afrontar los gastos. Acciones solidarias que deben convertirse en planes reales de prevención para que ninguna otra persona sea víctima de un hombre como este, el mismo que en las próximas horas estaría siendo derivado a un centro psiquiátrico, mientras la pequeña niña, seguro, cuenta los días para llegar a casa, abrazar a mamá, jugar como siempre y dar de comer a sus pollitos. El responsable va a ser llevado a un hospital psiquiátrico. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer allí? ¿Quién se va a encargar de hacer un seguimiento a este caso para determinar que este tipo efectivamente no va a volver a salir a las calles y hacerle daño a otra persona, a otro niño? No tenemos esa seguridad, definitivamente, porque, repito, no hay una política que se encargue justamente de todo lo que tiene que ver, que esté vinculado a la salud mental. A ver, vamos a ir con un caso que es impresionante. ¿Qué pasa, señor alcalde de San Juan del Lurigancho, Alex González, al señor que le gusta hablar mucho, pero que hace poco, claramente? No me explico qué es lo que está sucediendo con el único hospital del Ministerio de Salud que hay en el distrito más grande del Perú, que es San Juan del Lurigancho, donde viven más de 1 millón de personas. Resulta que ellos tienen un terreno amplio para seguir construyendo y para que en lugar de tener 108 camas de hospitalización puedan llegar a sumar 550. ¿Cuántas personas podrían estar atendiéndose ahora mismo? La voluntad está, los recursos existen. Lo que pasa es que este terreno ha sido invadido por ambulantes informales que se niegan a salir. El alcalde de San Juan del Lurigancho había manifestado cuando se incendió esta zona hasta en 2 oportunidades que sí, que pronto iban a ser reubicados, que él iba a solucionar el problema. Pero hasta ahora, esto no está sucediendo. Y justamente habla el representante del cuerpo médico de este hospital en San Juan del Lurigancho, dice: no sabemos qué hacer porque no nos dan la razón, no nos permiten construir y nosotros atendemos a seres humanos, salvamos vidas, les están dando todos los beneficios, les están dando todas las facilidades a los informales que han creado una especie de cachina en este lugar, y a nosotros que trabajamos para velar por la salud de la gente, simplemente nos dan la espalda. ¿Qué está pasando por este asunto? ¿Qué hay de por medio? No tiene ningún tipo de lógica. ¿Cuáles son las prioridades que se manejan en el municipio de San Juan del Lurigancho? Me pregunto. Veamos el reportaje de Romina Rossi. Dicen que uno ve lo que quiere ver, y donde uno vería caos e informalidad, la municipalidad de San Juan del Lurigancho ve un mercado que no quiere erradicar. Una cachina que está en el terreno de un hospital que no se puede construir. El caos y la informalidad aquí le está robando la salud a sus vecinos. Esperar por una atención en un hospital pequeño y colapsado. Y una vez dentro del centro de salud, la espera no termina. Concepción Flores pelea con el sueño. Un sueño profundo podría aliviar en algo su dolor, pero también hacerla caer de la banca donde ha tenido que pasar la noche. Está conectada a una vía por donde corre medicamento y suero. Hace días que no come por el dolor. Tiene la vesícula llena de piedras y un pequeño tumor en el hígado. Toda enferma llegamos ayer en la noche. Todo el día ayer estamos acá. El hospital, que ha convertido hasta la capilla en un consultorio más, tiene un problema desde hace 20 años. Un problema que no le permite atender a la cantidad de pacientes que llegan hasta este centro médico buscando ayuda. Es por eso que ahora ruegan por un hospital más grande.
Estamos fascinados. No debieran ni mostrar esto, ¿no? Debiera ser, nosotros estamos como que rogando que nos construyan un hospital, ¿no? Estos médicos quieren trabajar, pero no así. Tenemos nuestro personal fuera de ambientes, ¿no? Por el tema de ventilación, y nuestras salas de espera, nuestras sillas también tienen que estar afuera. Como el hospital es pequeño, nos vemos en la necesidad de instalarnos, habilitar pasadizos, pasajes, todo para la atención del público. Los hospitales del MINSA atienden al 60% de la población en el Perú. Si traducimos esta cifra, San Juan del Lurigancho, en este hospital deberían atenderse 720.000 personas. Pero en el tiempo en que no había pandemia, al mes, aquí se podía atender solo al 4.16% de esa cifra. Es el distrito más poblado de Lima y según INEI, bordean el 1.200.000 habitantes. Pero a estas personas se les ha negado la salud. El hospital necesita cercar parte de su terreno que ha sido tomado por un mercado informal. Para ello, ha pedido a la Municipalidad de San Juan del Lurigancho autoricen la construcción, pero esta ha respondido, según esta resolución, declarando nula la licencia de habilitación urbana y o edificaciones. Primera observación era de la falta de saneamiento urbano y tiene luz, agua, desagüe, toda esa área. Nos dijo que el terreno que tenemos en proyección hospital era un poco más amplio de lo que ellos tienen como pista que le corresponde. Hemos accedido a recortar nuestro terreno con 300 metros cuadrados. El año pasado, el mercado informal que ocupa el terreno del hospital se incendió 2 veces. Un mercado que no vende precisamente artículos de primera necesidad. El mercado del 10 solamente traen delincuencia, roban celulares, traen a ese mercado a vender, es el mercado negro. El alcalde Alex González prometió cerrar el lugar, pero esto cayó en letra muerta. Es un rectángulo lo que ha tomado y eso compromete 16.000, casi 17.000 metros cuadrados. Nos trae acá y pasamos frío nomás, señorita, ¿qué vamos a hacer? Si no hay cama, ¿dónde nos va a llevar? Actualmente el hospital tiene 108 camas hospitalarias. El nuevo tendría hasta 550. Además, podría atender a pacientes de cáncer o que necesiten operaciones que ahora no pueden hacer. La resolución de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho no permite la construcción del muro, no permite entonces la construcción del hospital, pero sí permite que se levante una casa de 2 pisos bloqueando una vía colindante al centro de salud. ¿Qué tiempo vamos a esperar? Pero si viene el ministro de Salud, sería diferente. ¿Por qué está grabando? Por una denuncia que vamos a sacar contra la municipalidad. Soy ATV. No se preocupe, yo me voy. A nosotros nos trataron de bloquear con un escudo para no grabar su fachada, así como nos negaron registrar imágenes del frontis municipal. Al hospital le han bloqueado su construcción y le han negado a sus vecinos una atención de calidad, el derecho a la salud. Hay muchos pacientes oncológicos que no pueden atenderse en el hospital de San Juan del Lurigancho porque no tienen suficiente capacidad para ver a enfermos de cáncer. Tampoco pueden intervenir en una operación que requiera, digamos, de una alta complejidad porque tampoco tienen el espacio, tienen los implementos. Lo quieren lograr, por supuesto, está la intención, les repito, está el dinero y está el terreno para hacer este hospital mucho más grande y atender a los vecinos de San Juan del Lurigancho, que no son pocos, son más de 1 millón, pero al alcalde no le da la gana. Ojalá que tenga una respuesta a lo que acabamos de ver el señor Alex González. Mientras tanto, tenemos respuesta con respecto a una nota que se transmitió ayer en el programa y que tiene como protagonista a una anciana en Bagua que fue trasladada, miren ustedes, de esta manera, ¿no? A través de una camilla improvisada por su propia familia. ¿Para qué? Para llevar a esta mujer de 97 años y que pueda cobrar su bono Yanapay. La caminata, olvídense, fue interminable. Cruzaron 2 quebradas, tuvieron que cargar a esta ancianita durante más de 2 horas desde Puerto Bolívar a Buenos Aires, esto en el distrito del Parco, en la provincia, repito, de Bagua, y esta situación no es de ahora, se repite desde hace varios años, porque además del bono, la señora Julia cobra su pensión y su hija lo que ha dicho es que han intentado de todas maneras, de todas las formas, cobrar el dinero en representación de la señora Juana, pero no se los permiten. Les dicen, no,
aquí tiene que ser presencial y la señora necesita el dinero. Hay un comunicado justamente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que ha enviado a los medios de comunicación diciendo que el día de ayer, 10 de noviembre, un promotor de la Unidad Territorial Amazonas de Pensión 65 visitó a ambas, a doña Julia y a su hija, en el domicilio donde ellas viven, en el caserío Tolopampa. Se les explicó que ya no es necesario el traslado de doña Julia hasta la agencia bancaria para que pueda realizar el cobro, porque cuenta con el beneficio del cobro por tercera persona autorizada desde agosto de este año. Dicen que no lo sabía. ¿Cómo lo va a saber si la señora vive lejísimo, si nadie se lo había comunicado? Bueno, en fin, de todas maneras es una noticia que nos da la seguridad por lo menos de que esta situación no se va a volver a repetir y que no van a poner en riesgo a la pobre mujer de 97 años que durante 2 horas es llevada de esta manera, ¿no?, improvisada, a cobrar su dinero. Dicho esto, pasemos a hablar de Walter Ayala, ¿les parece? Del todavía ministro de Defensa, y va a seguir siendo el ministro de Defensa, salvo que el Congreso de la República, luego de la interpelación, lo censure, que creo yo que es lo que va a suceder, porque a él lo van a sacar de todas maneras. Al que lo han limpiado hoy de una manera absolutamente descarada en el Parlamento es al ministro Silva de Transportes y Comunicaciones. En eso sí, cuando se trata de la informalidad, ¿no?, de cubrir a los informales, a la gente de Chosicano, de Orión, ahí sí los congresistas no entienden de nada, ¿no? Y ponen cualquier tipo de excusa para justificar cómo votan, y es una vergüenza. De eso hablamos en un ratito. Primero quiero contarles lo del tema de Ayala. El Ministerio Público, nada más que la Fiscalía, ya ha iniciado una investigación de manera preliminar contra el titular de la cartera de Defensa y dice que los que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal previstos y sancionados en el Código Penal, obviamente recibirán su respectiva sanción. La titular de la Fiscalía, que es Zoraida Ábalos, como bien sabemos, tomó esta decisión luego de realizar un riguroso análisis de todas las declaraciones públicas formuladas por los ex actos oficiales, y era lo que correspondía. En realidad, acá no se trata de felicitar y decir bien por el Ministerio Público, era lo que correspondía, se tiene que investigar. Y también tiene que ser investigado el señor Bruno Pacheco, quien es el secretario del despacho presidencial, que según las declaraciones de los denunciantes era el que se encargaba de llevar y traer la información que alcanzaría al propio presidente de la República. Una vergüenza realmente lo que ha sucedido. Pero más vergüenza da esto. Todos hemos escuchado el audio hace 2 semanas donde el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, el ministro Silva, cede frente a la informalidad. Les dice a los que manejan combis, cústers, a los que generan muerte, a los que no respetan los protocolos sanitarios, a los que tienen choferes que ni siquiera cuentan con brevete para manejar, les dice, les vamos a dar sus rutas 10 años más, no se preocupen. Ya la reforma de transporte fue al punto que se van a ir próximamente las autoridades. Y eso está pasando. La de la Sutran se fue, bueno, la nueva renunció. Luego está Ana Jara, que ha dicho, yo me quedo aquí, no voy a presentar mi renuncia. Pero el objetivo está clarísimo, traerse abajo la reforma de transportes. ¿Y quiénes son los que están celebrando? Aunque digan lo contrario, claramente. Muchos congresistas están felices porque hay mucho lobby de por medio, hay mucha plata de por medio, hay muchos amiguitos en el Parlamento, ¿no? Tienen muchos amigos quienes manejan y dirigen, tienen el grueso, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el grupo de los gremios de transportes. Es tremendo porque hoy se votó para saber si se aceptaba o no la interpelación al ministro Silva, que podría traer como consecuencia una moción de censura o no. Pero se votó en contra y eso es algo que uno dice no puede ser. Con 77 votos a favor y 74 en contra, todo Perú Libre y Chabelita, Isabel Cortés, el Pleno del Congreso admitió la interpelación de Ayala, ojo, el ministro de Defensa. Pero también hoy se rechazó la moción de interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva. Yo aquí tengo justamente cómo fue la votación. Una de las bancadas que firmó y apoyó la moción de interpelación fue la bancada de Fuerza Popular, ¿ok? Y hoy se abstuvieron, prefirieron abstenerse. Escuchaban a Ana Guerra García en RPP viniendo al canal y decía, a ver, no, nosotros no lo estamos salvando por si acaso, lo que pasa es que no estamos de acuerdo con ese pliego interpelatorio. Creemos que hay preguntas que se le tienen que hacer al ministro Silva que no han sido consideradas en la presentación de este documento que se votó el día de hoy. Pero eso no es verdad, porque en esta moción de interpelación que yo tengo aquí en mis manos, miren ustedes, acá está el documento con el pliego interpelatorio que debe resolver el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, que es el que hoy no se aprobó, y que aquí están todas las preguntas, 37, estas de aquí, este documento de aquí cuenta con 2 firmas de los que ahora se hacen los de la vista gorda, ¿no? El general Montoya y la congresista Barbarán.
de Fuerza Popular. ¿Para qué firma un documento donde supuestamente está de acuerdo con... perdón, ya sé que en General Montoya no es de Fuerza Popular, Javier me dice, mi productor, ya sabemos, es de Renovación Popular, Javier, pero estoy hablando de Fuerza Popular, por eso menciono a... Perdón, Moyano, que sí es de Fuerza Popular. Mencioné a Montoya, perdón, lo retiro. Moyano, que es de Fuerza Popular. ¿Para qué firmaron un documento que tiene aquí las preguntas que ya se habían consignado en el documento para presentarlas en una eventual interpelación y luego decir, no, nos vamos a abstener? Eso no, pues, eso no es posible. Y de Juntos por el Perú, ¿qué podemos esperar? Los integrantes de la bancada que votaron por el no para salvarle el pellejo a Silva, porque en su agenda y de la boca para afuera dicen que hay que votar por la seguridad, que nosotros nos preocupamos por las poblaciones vulnerables, pero a la hora de votar son más oficialistas que los de Perú Libre. Y esa es la verdad. La verdadera bancada de gobierno, la de Juntos por el Perú, hoy, no la de Perú Libre. Y votaron por el no Isabel Cortés, Ruth Luque, me sorprende Ruth Luque, Edgar Raimundo Cid Bazán, bueno, y Roberto Sánchez, que tiene licencia oficial. Ahí está. Ahí ellos quieren que sigan las cosas como están. No les importa. Y bueno, Fuerza Popular, recuerden ustedes que tiene también algunos antecedentes con respecto a la informalidad, solamente para dar algunas pistas, ¿no? Sonia Echevarría presentó el proyecto de ley, estamos hablando de otros congresos. El objetivo era incorporar el servicio especial en auto colectivo a vehículos de la categoría M1 clase 3 en el ámbito provincial o en régimen de gestión común. Nelly Cuadros presentó el proyecto de ley. Esta propuesta legislativa quería garantizar a los transportistas informales el uso de vehículos con hasta 8 asientos. Otras iniciativas de Karina Beteta, Lucio Ávila tenían el propósito de liberar de las limitaciones de tránsito al transporte informal. No, se mueven muy bien los informales, ¿ah? Y tienen muy buenos contactos políticos. Aquí están las respuestas, señores. En política nada es casualidad. Y en política también están pasando cosas que han sido muy criticadas, como la designación en cargo de técnico del gran amigo de la presidenta de la mesa directiva, nada menos María del Carmen Alba. Se trata de su compañero de universidad, que tiene bachiller en Derecho, pero que no está titulado. Y en el caso de profesiones como esta, abogacía, tienes que tener tu título, tienes que tener tu colegiatura para poder ejercer. Si no, esto es imposible. Ella lo contrató no en calidad de asesor, sino en calidad, repito, de técnico. Y ha justificado su contratación. Y encima, cuando se le ha preguntado el día de hoy en una conferencia de prensa, ha respondido, ¿no? De una manera, como ya estamos acostumbrados, ¿no? Poco amable con la prensa. Se ha puesto bastante malcriada. Veamos el reportaje de Brian Matías. Una amistad de años, además de fidelidad y apoyo en la campaña electoral, parecen ser requisitos suficientes para alcanzar un puesto para nada mal pagado en el Parlamento, en este caso, en el despacho de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, de Acción Popular. En esta coyuntura tan difícil con todo lo que está pasando, me preguntas por mi... es técnico, número uno es técnico, no es asesor. Está en mi despacho. Ha estudiado en la Universidad de Lima, Derecho, y cumple con todos los perfiles. Así de ofuscada respondía María del Carmen Alba cuando se le preguntó de manera directa por Carlos Alberto Cabieces Bertoni, un exmodelo y modista de alta costura que, tal como reveló el portal El Foco, trabaja como técnico en su despacho con un salario de 5.470 soles y que no tiene título universitario. La presidenta del Parlamento tenía previsto pronunciarse sobre la coyuntura política por varios minutos, pero la pregunta sobre su amigo de adolescencia y hoy hombre de confianza y parte de su equipo congresal alteró no solo a Alba, sino también los planes que tenía, dejando en el aire con la pregunta en la boca a los medios de prensa. Por eso te estoy diciendo que cumple con el perfil, es técnico, ha estudiado conmigo en la universidad. Presidenta, ¿cuál es su balance sobre los primeros 100 días del gobierno? Presidenta. Lo cierto es que Carlos Cabieces sí cumple con los muy rigurosos y estrictos requisitos, entre comillas, claro está, para ocupar el cargo de técnico. Y es que aquel que quiera trabajar como técnico en el Congreso con un sueldo de más de 5.000 soles no necesita título universitario. Es más, ni siquiera se piden estudios universitarios completos, basta que se acrediten 6 semestres académicos, 2 años de experiencia laboral
el currículum vitae y 2 fotos tamaño pasaporte. Pero ¿cuál es el trabajo que cumple esta persona en el Parlamento? La propia María del Carmen Alba explica las muy arduas y sacrificadas funciones de Carlos Cabieces. Recibir gente, hablar con gente, hacer eventos, recibir y a toda la gente que viene de los pedidos. ¿Eso es una denuncia? ¿Eso es denuncia? ¿Eso es un problema? La crítica hacia la presidenta del Parlamento va puntualmente por contratar a Cabieces por su amistad y no por sus cualidades profesionales, aunque una vez más se cumple el otorongo no come otorongo. ¿Qué le parece que la presidenta del Congreso contrate a un amigo cercano a pesar de que no tiene un título universitario? Tienen que preguntarle a ellos. ¿Pero a usted no le merece ninguna opinión? Tendría que ver el caso completo para una opinión, no tengo el caso completo. La que debe responder aquí es la señora María del Carmen. No tengo mayor relevancia, una opinión es un tema subjetivo. Sí, me parece un maltrato contra ese señor, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor tiene estudios de derecho. Lo que se cuestiona no es que se haya realizado una contratación irregular, sino que se haya contratado a una persona solo por ser amigo de la adolescencia de la presidenta del Congreso, la meritocracia una vez más superada por el amiguismo y los contactos. Bueno, imposible no estar de acuerdo con lo que menciona Brian Matías en su frase final. Aquí el tema no es sus estudios, porque él no está en calidad de asesor, repito, sino de técnico. Se trata de alguien que es muy cercano a la presidenta de la mesa directiva, alguien que ella misma ha admitido que es su amigo desde la infancia prácticamente, y ella es alguien que siempre ha criticado, ¿no?, la falta de meritocracia y de rigor para nombrar personas en cargos públicos, ¿no?, en puestos que justamente reciben un sueldo que sale de los impuestos que pagamos todos. Entonces hay que medir a todos con la misma vara, porque si no estaríamos frente a un clarísimo caso de doble moral o indignación selectiva, digo yo. En fin, la congresista Norma Yarrow de Avanza País está con nosotros vía telefónica para hablar acerca de lo que está sucediendo en el Congreso de la República y porque ella además ha manifestado su preocupación lógica, claramente, por la continuidad de Mario Carguapoma, hablando de la falta de meritocracia, ¿no? El jefe de salud que tiene denuncias por doquier, que ha nombrado a dedos a sus amigos, muchos programas periodísticos, entre ellos nosotros, hemos presentado denuncias muy, pero muy contundentes sobre gente que ha entrado a trabajar a esta institución y que ha tenido que salir porque lo ha dicho además Contraloría, no nosotros, nos ha dado la razón. Norma Yarrow está con nosotros. Congresista, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juliana, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la entrevista. A usted por conversar con nosotros. Lo primero tiene que ver con lo que acaba de suceder en el Congreso de la República. Yo sé que usted votó a favor de la interpelación del ministro Silva de Transportes y Comunicaciones, sin embargo no se obtuvieron los votos. ¿Me puede explicar qué es lo que está sucediendo? Es decir, el Congreso terminó decidiendo por los informales, por los que tienen de sangre las calles de nuestro país. No, mira, acá hay una crítica muy fuerte y ahorita en este momento va a ingresar otra moción para que el ministro Silva Carguapoma entre a ser interpelado. Empezando lo que se preguntó en la bancada, porque obviamente hay que conversar con ella, te digo que lo que faltaba era que el cuestionario no estaba completo, va a ingresar, esperemos tener los votos. Pero el tema es muy fuerte y muy grave. Acá no se trata de María Jara, ni se trata de personas que en muchos casos se pueda pensar de que, digamos, está apoyando a una funcionaria como es María Jara. Acá lo que se trata es que se está trayendo abajo la reforma del transporte, ¿de acuerdo? Y tenemos a una persona como el ministro de Transporte, pues, que no está calificado para el cargo, Juliana. Es gravísimo que la informalidad vuelva a las calles. Tú bien lo has dicho, muchas muertes, sobre todo el tráfico de rutas que existen, ¿no? Lo que siempre decimos nosotros, las empresas cascarón, que tienen las rutas pero no tienen los buses, ¿no? El ampliar a 10 años más el tema de las rutas y sobre todo el subsidio y la condonación de deuda. Entonces es un tema bastante grave, independientemente pues que el mismo señor es cuestionado y un gerente de él también tiene una denuncia muy fuerte, una de las personas que está ahora también en el MTC. Es que, de verdad, congresista Yarrow, uno tiene que ser en la vida
medianamente, por lo menos coherente, ¿no? Me llama la atención, yo tengo aquí la moción de interpelación que se presentó para recolectar las firmas, ¿no? Con el pliego de preguntas, que aquí está, 30, 31, 37, ¿ok? Y que fue firmado este documento, por ejemplo, por 2 parlamentarias de Fuerza Popular que hoy votó en bloque por la abstención, entre ellas Marta Moyano y la congresista Barbarán, que dicho sea de paso ha dicho, no le vamos a hacer el juego a los que quieren tapar la interpelación del ministro Ayala con la interpelación del ministro de Transporte. Fuerza Popular ha presentado una moción con preguntas adicionales y respetando los plazos como se indicó desde que apoyamos la primera moción. Entonces, si apoyó la primera moción, ¿por qué entonces ahora no estás de acuerdo con estas preguntas? Y dices, ok, 2 interpelaciones no, porque le vamos a robar el show a Ayala, que es al que vamos a terminar censurando. Puedes perfectamente interpelar a 2 y puedes también, si tienes los votos, 4, censurar a 2. O sea, realmente no solamente podemos interpelar a 1, sino a 2. Yo he conversado con la bancada de Fuerza Popular y ellos nos han dicho que las preguntas faltaban, el cuestionario fuera un poco, digamos, más importantes para algunos temas que estaban saliendo nuevamente sobre funcionarios cuestionados en el MTC. Yo te puedo hablar por mi bancada, que hemos votado en bloque por la interpelación de Ayala y por la interpelación a Silva, ¿no? ¿Y qué me dice del otro tema que tiene que ver, hablando de asuntos que están relacionados al Congreso de la República, por la contratación de la presidenta de la mesa directiva, María del Carmen Alba, que ha llevado a su despacho a su amigo de toda la vida? Que esto es lo que se cuestiona viniendo una persona que de manera individual y como bancada ha sido muy crítica, ¿no?, de la falta de meritocracia y de la manera como en cargos públicos se está designando a gente a dedo, más por una cuestión de camiseta, de amiguismos, que otra cosa. No está dando, creo yo, un buen ejemplo. ¿Qué opina usted? Mira, yo he conversado con María del Carmen y soy muy honesta en decirlo. Le pregunté y me dijo, mira, Norma es una persona que está como técnico, es una persona de confianza y digamos, está dentro del cuadro, digamos, como técnico. Yo después, como te digo, no trabajo en el despacho de presidencia. Ella va a tener que responder, obviamente, a los cuestionamientos que se le está haciendo, pero sé que es una persona de confianza y, bueno, como te repito, ella tendrá que responder. Bueno, en todo caso, ahora lo que usted está haciendo es presentando, ¿no?, una moción, moviéndose desde su calidad de parlamentaria para ver si puede salir de una vez por todas Mario Carguapoma, que es el jefe de salud. Aquí nosotros en el programa presentamos una denuncia donde una de las jóvenes a las que había contratado para ser nada menos que la jefa de una división muy importante, siendo psicóloga, trabajando en un área de comunicaciones, la Contraloría nos dio la razón y esto se suma a otras designaciones que han traído consigo la renuncia del ex procurador Amado Benco, quien además era secretario general de Salud, también de la gerenta general que denunció una serie de irregularidades. Yo le pregunto, ¿por qué cree que lo mantienen? Alguien que además tiene denuncias por omisión familiar, violencia familiar. Mira, es una persona que tiene una incapacidad moral y profesional total. Acá hay inclusive un oficio de la Fiscalía, el 332, donde a él se le está pidiendo una suerte de información sobre el tema de remuneración, sobre el tema de su desempeño laboral, los polémicos nombramientos y antecedentes personales y familiares. Acá hay un tema que hay que decirlo abiertamente. Creo que es uno de los preferidos del presidente. Yo creo que acá debemos ser muy fuertes. Nos acaban de avisar también, y yo vengo siguiendo esto porque hablé inclusive con la ministra de Trabajo cuando vino para el tema del voto de confianza y le dije, ministra, por favor, le dije, está agonizando de salud. La gente no tiene medicamentos. Yo estoy viajando por todo el Perú, le digo, he estado yendo a los hospitales, la gente está tirada en las emergencias. Y hoy me enteró también de que les han quitado la atención a los adultos mayores, o sea, el PADOMI. Ya no se les va a dar repartir su tratamiento a los adultos mayores, ¿no? Entonces acá ya hay un tema ya, como te digo, que se escapa. Yo creo que pero acá involucra a varios, Juliana. Estamos hablando desde la Premier. O sea, ya yo siento que en el país no hay autoridad. Se ha perdido la moral, la ética y el profesionalismo. Acá tenemos personas que por ser amigos del presidente o recomendados del presidente, mira lo que pasó con el mismo Carguapoma, que como tú bien lo dices, puso en juego el cargo de una gerente general con la contratación de la señora Georgette Farfán, donde había sacado su título en Azángaro, porque se bien dijo la Universidad de San Marcos que no tenía conocimiento de ningún estudio
en dicha institución. Congresista, usted me acaba de decir algo que le voy a pedir que me aclare. Ha dicho, aquí hay responsabilidad que recae incluso en la Premier. ¿La primera ministra Mirta Vázquez tendría algo que ver con Carguapoma? No, mira, no, la Premier es la cabeza de un gabinete. ¿No es cierto? O sea, y ahí tenemos a la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo, a quien considero y respeto muchísimo porque parece que es una muy buena profesional, yo se lo he pedido, pero Mirta Vázquez pues está viendo que tenemos a un Ayala, tenemos a un Silva. Ayala realmente, como lo dijo ayer, que estaba más fresco que una lechuga. Entonces ya, yo digo, tenemos que tener un poco de autoridad acá. Es como que tú eres, digamos, estás manejando una institución o estás manejando un consejo de ministros, pues y cada uno está haciendo lo que quiere. En este caso, como te digo, espero realmente por el bien de todos los asegurados, personas que les descuentan mensualmente, que tienen un derecho a la salud, que tienen que tener una atención, que no pueden estar tirados en los pasillos de las emergencias, que no puede ser que no tengan medicamentos y tengamos nosotros a un señor Carguapoma que se pasea y manda a sus amigos a que los contraten y que perdamos gente profesional. Yo creo que esto ya se cae de maduro, ¿no? Es tomar acciones, Juliana. Acá lo que tenemos que hacer es exigir al gobierno que tome acciones. Está pidiendo gobernabilidad y no existe. Y si eso no pasa, que seguramente por lo menos a corto plazo no va a suceder, ¿cuál es el siguiente paso desde el Congreso? Bueno, nosotros personalmente ya hemos dicho en varias comisiones, lo vamos a llamar tanto a la ministra de Trabajo, quien es, digamos, la responsable de salud, ¿no? En lo segundo, vamos a ir a nosotros a llamarlo al señor Carguapoma acá. Tomaremos las acciones de casa, llamemos a la fiscalía que tome también acciones sobre esto, ¿no? Estamos hablando de cosas graves, es la salud, ¿de acuerdo? Yo no quiero pensar en una tercera ola y qué va a hacer el señor Carguapoma. Entonces, independientemente de su tema ético, ¿no? Porque es una persona sumamente cuestionada. Sí, lástima que, claro, después de lo que ha hecho el Congreso el día de hoy, por más de que su voto, digamos, haya sido a favor de interpelar al ministro Silva, claro, pierde todavía más credibilidad el Parlamento, ¿no? O sea, ustedes cuestionan al Ejecutivo y miren ustedes cómo están, ¿no?, cubriendo por alguna razón, protegiéndole la espalda con mil y una excusa a un ministro que lo que hace es transar con los informales, con los que hacen lo que les da la gana en calles de Lima y del Perú. Sí, pero Juliana, mira, escúchame. Yo creo que acá, independientemente de lo que pasó el día en el Congreso, y sí te digo, yo no estoy en acuerdo para nada. Creo que acá no tiene que ver que interpeles a uno, interpeles a dos, pues interpeles a tres, porque para eso estamos, para trabajar, y como lo dijimos, para poder fiscalizar el trabajo de cada uno de los ministros. Independientemente de eso, a nosotros, y en mi calidad de presidente de la Comisión de Descentralización, lo voy a citar a mi comisión y que nos explique. Porque yo, independientemente de eso, soy municipalista y he estado muy involucrada en lo que es la reforma del transporte y sé las mafias que existen en el transporte, la ilegalidad, y sé también lo que existe cuando existen estas rutas cascarón, los famosos, como te digo, que manejan las rutas y no tienen un bus. ¿No? Me gana el tiempo, congresista. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que pase con Mario Carguapoma, y en eso sí estamos de acuerdo. Me sumo justamente al pedido de que esta persona sea removida cuanto antes de su cargo. No hay una sola razón para mantenerlo como jefe, como presidente ejecutivo de una institución que se encarga de la salud de tantos asegurados como es Salud. Gracias, congresista, por la entrevista. Muchas gracias, Juliana, y esperemos que tu llamado y el llamado a todos los peruanos sea escuchado por la ministra de Trabajo. Gracias por eso, y efectivamente, ojalá que la ministra Betsy Chávez tenga una respuesta rápida al respecto. Tengo que ir a pausa comercial. ¿Y de qué se está hablando hoy día? También, a raíz de lo que mencionó ayer en su discurso por los 100 días el presidente de la República, del avión presidencial. Se ha hablado hasta el cansancio, ¿no?, del avión presidencial. No es la primera vez que se ofrece venderlo y al final nadie lo compra. Bueno, el presidente de la República dijo, lo vamos a vender y con esa plata vamos a ayudar a niños. En fin, les vamos a contar toda la historia luego de la publicidad. Espérenme un ratito, instantes tan solo, y regresamos con más.
Román Ayacucho. Anuncio además que venderemos el avión presidencial, recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. El avión presidencial no es la estrella de la política también, ¿eh? Sí, tiene su historia aparte. Un avión que además costó 25 millones de dólares en 1995 durante el gobierno de Alberto Fujimori, que fue adquirido justamente este Boeing 737-528. Vamos a recordar lo que pasó en el gobierno de Alan García. Recuerden ustedes, en enero del año 2007, el entonces presidente de la República pone en venta el avión con la finalidad de, con ese dinero de la venta, construir un hospital para niños. Criticaba que cada hora de transporte en este avión le costaba al Estado $5.900. Negó cuando se le dijo que era una medida populista, que así fuera. Sin embargo, tras 2 intentos fallidos de venta con un precio base de $18 millones y en una segunda oportunidad ya la bajaron a 15, el Ministerio de Defensa, un año después, en el año 2008, dejó sin efecto este encargo. La decisión se dio a través de decretos supremos que contaban con la firma del entonces ministro de Defensa, Antero Flores Arauz. Luego, el avión presidencial fue noticia de un escándalo. El avión parrandero. No nada de bus parrandero, no, era el avión parrandero en la época de Alejandro Toledo. Se hablaba de las fiestas, ¿no? Las parrandas que se armaban justamente al interior de esta aeronave. ¿Qué pasó? En mayo del año 2006, Manuel Cacho Sousa, funcionario de la Embajada Peruana, subió al avión presidencial peruano en estado etílico. Cacho era parte de la comitiva encabezada por el entonces presidente Alejandro Toledo, que viajaba de Málaga a Madrid, luego de participar en la cumbre de Viena. Según reportes de periodistas que acompañaron a la delegación, como suele suceder en estos viajes oficiales, muchos funcionarios de Cancillería abordaron también este avión borrachos y se pasaron todo el viaje haciendo bromas, subidas de tono, se reían a carcajadas, era un escándalo. Cuando llegan al terminal aéreo, uno de los funcionarios vociferó del bus parrandero al avión parrandero, comentario que obviamente fue festejado por el resto de la comitiva. Y de ahí el título. Pero en la época de Fujimori, el avión presidencial también hizo noticia. ¿Por qué? Porque el 11 de mayo de 1996 se halló un cargamento de más de 170 kilos de cocaína de alta pureza en el fuselaje de un avión DC-8 utilizado en varias ocasiones por el despacho presidencial. Le decían el narcoavión. Esta unidad de inteligencia de la Fuerza Aérea calificó como un acto de demostración del poder corruptor del narcotráfico. Un edecán del presidente de ese entonces, Alberto Fujimori, se encontraba dentro de la tripulación. El ex capo del narcotráfico, Demetrio Chávez Peñarrera, más conocido como Vaticano, declaró que Montesinos era el nexo para que su organización enviara droga al extranjero. Nunca se supo, por ejemplo, dónde se compró la droga, menos a quién. No se descubrió quién era el destinatario, pero en el año 2005, el que era fiscal anticorrupción, Jorge Chávez Cotrina, denunció a Vladimiro Montesinos y a los altos mandos de la Fuerza Aérea Peruana, de entonces obviamente, por complicidad del delito de tráfico ilícito de drogas por el caso del narcoavión. El ex asesor de inteligencia Montesinos fue absuelto hoy por la había sido absuelto por la cuarta sala penal liquidadora por delito de narcotráfico, por este hallazgo en 1996, repito, 196 kilos de cocaína en el avión presidencial. Increíble realmente. Increíble. Todo es increíble últimamente, ¿no? Lo que pasa en el Congreso de la República hoy es alucinante, tristemente alucinante, que el Congreso de la República en su mayoría esté respaldando a un ministro que tranza con informalidad, que se pone a favor de los chosicanos de Orión y le da la espalda a la gente que hasta ahora está esperando una reparación, una indemnización, que se les reconozca por haber perdido a un familiar en una pista, por haber sufrido un accidente con alguien que tenía una deuda de 150.000 soles en multas y no pasa nada aquí. Bueno, el Congreso está de acuerdo con eso y esa es la verdad. Alexandra Ames, analista política, politóloga, está con nosotros para hablar de este y otro tema. Alexandra, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juliana? Buenas noches. Alexandra, no estaba previsto hablar de este tema, pero justo coincide con la votación donde el Congreso de la República, con excusa y media, ha determinado que el ministro Silva no debería de ser interpelado porque si no se le perdería la atención que requiere la próxima interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a ver, sorprende un poco porque la votación nuevamente ha sido similar en el caso de la respuesta que ha tenido tanto el perulibrismo con el fujimorismo, ¿no? Uh-huh. Nuevamente vemos que hay ahí una votación similar, interesante de mirar. Sin embargo, entiendo que se ha lanzado un comunicado en donde
La bancada fujimorista ha dicho, como bien mencionas, que van a esperar interpelar para que se pueda tomar esto su debido tiempo. Y pues políticamente puede interpretarse de diferentes formas, de diferentes mensajes, pero desde la perspectiva técnica a mí me parece que lo justo es que se vaya analizando caso por caso, pero no como una matanza, digamos, política, sino más bien en donde se trate de construir, ¿no? Si no queremos a este ministro que hoy está aquí, ¿a quién se le debería poner para que realmente pueda orientar o reorientar las políticas sectoriales que le corresponden? Entonces, aquí lo importante es eso, no interpelar a un ministro o censurarlo solo porque quiere obstruir, sino más bien con la total disposición de apostar a una construcción, porque hoy el Perú nos necesita unidos, querida Juliana. En el caso de Walter Ayala, lo van a interpelar de todas maneras, esto ya se aprobó, y lo más seguro es que se presente una moción de censura y que finalmente el Congreso de la República lo termine castigando, ¿no? Si es que antes el Ejecutivo no toma la decisión de apartarlo del cargo, cosa que parece que no va a suceder. En todo caso, llama la atención que Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, no está acompañando al presidente de la República en un evento tan importante como fue ayer el de Huamanga, Ayacucho, donde presentó su discurso por los primeros 100 días de gobierno. Hay voces que ya hablan acerca de la posibilidad de que Mirta Vázquez estuviese en los próximos días renunciando al cargo de premier. ¿Qué opinas acerca de esta situación que posiblemente sea tal cual le he tratado de resumir? Bueno, lo que se ha interpretado el día de ayer, justamente ante la ausencia de la premier en Ayacucho, ha sido justamente el posible mensaje entre líneas, digamos, de querer manifestar su malestar o inconformidad respecto a tener a un ministro que no está a la altura, digamos, del gabinete que seguramente ella quisiera tener. Sin embargo, el día de hoy, la presidenta del Consejo de Ministros ha tuiteado, ¿no? Ha retuiteado, mejor dicho, mensajes del propio Pedro Castillo desde Ayacucho, ¿no? Entonces, esto nos dice que ella sigue todavía en carrera con la intención de construir, y quizás su ausencia podría ser interpretada no solamente por la disconformidad que pueda sentir hoy por el equipo que le corresponde liderar, sino quizás también puede ser interesante una lectura alternativa, analizarlo desde el punto de vista de yo no voy a estar en este viaje porque yo no he formado parte de estos 100 días y yo puedo marcar un antes y un después aquí, y a partir de mi presencia, en lo que acabo de llegar, ¿no? Estoy empezando a construir algo que es importante para los siguientes días que se vienen para la gestión de Castillo, ¿no? De todas maneras, Alexandra, ¿tú crees que más allá de los aciertos y desaciertos de este gobierno, que dicho sea de paso, son más los errores que los logros que se obtienen, para ser claras, de todas maneras me da la sensación de que haga lo que haga el presidente y compañía, el Congreso de la República, o por lo menos un grupo, tiene un objetivo que es clarísimo: lograr la vacancia presidencial. De hecho, se ha anunciado una marcha, han habido ya eventos que tampoco han logrado reunir a mucha gente. ¿Cómo ves esta respuesta por parte de cierto grupo parlamentario? Sí, de hecho me llama la atención, por ejemplo, que cierto sector, digamos, de la oposición ha manifestado no solo su disconformidad, sino que ha manifestado de inaceptable el hecho de que un presidente pueda inmiscuirse, digamos, en las decisiones de ascenso meritocrático que le corresponden a las Fuerzas Armadas, cuando sabemos que esto en realidad suele suceder, ¿no? Y con esto no quiero normalizar ni pasar por agua tibia lo que está sucediendo dentro del Ministerio de Defensa. Sin duda, mi apuesta es por la institucionalidad y por preservar justamente el orden meritocrático y que es lo que corresponde, ¿no? Sin embargo, esta no sería la primera vez, Juliana, que un cuadro de honor de una promoción no es ascendido como corresponde, y en donde ascienden por dedocracia o por órdenes del presidente o por órdenes jerárquicas, digamos, alguien que se encuentra en una jerarquía o que no tiene los galones suficientes, digamos, para realmente ascender, ¿no? Entonces, esta indignación que podría surgir hoy por la oposición no parece ser una oposición necesariamente, no parece ser necesariamente una indignación real, digamos, genuina,
sino en dónde se estaría tomando de excusa esto. Y me apoyo esto último con lo visto también por el ministro de Transportes. Si bien hoy no se va a interpelar o no se ha decidido generar la interpelación del ministro de Transportes, lo cierto es que también se está pensando en su interpelación y la corriente de opinión desde la oposición es también de indignación frente a el retroceso a la reforma de transporte, cuando sabemos que la oposición poco le interesa realmente trabajar hacia una reforma del transporte. Y eso ha quedado clarísimo el día de hoy. Por lo tanto, adiós reforma de transporte y adiós reforma educativa. Se ha retrocedido y por lo tanto, si algo no caracteriza a este gobierno es la luna de miel en la que todavía podríamos estar, que además es muy típico, los primeros 3-4 meses de un nuevo gobierno, todo parece ser, no de maravilla, pero por lo menos una relación bastante simpática entre la opinión pública, la sociedad civil y el Ejecutivo. Y esto no ha pasado. No ha pasado desde que pisó Palacio de Gobierno el presidente Pedro Castillo. ¿Qué tanto se puede construir cuando empiezas a gobernar en un país donde el factor predominante es la incertidumbre, el miedo, la zozobra? Mira, la gestión de Pedro Pablo Kuczynski en sus primeros 100 días todavía no se había censurado a nadie, todavía se contaba con un gabinete estable, digamos, todavía no había esta corriente de posibilidad de vacancia presidencial, ¿no? Hoy la tenemos y la hemos tenido incluso desde los primeros días de gestión presidencial, pero esto no es algo tampoco gratuito, promovido necesariamente desde la propia oposición. Lo curioso aquí y lo que difiere del gobierno de PPK es que es el propio gobierno de Pedro Castillo que pareciera estar metiéndose cabe, en donde de alguna manera le está dando razones a la oposición para que la oposición furibunda tome decisiones caníbales, digamos, que puedan amedrentar o ir en contra de la institucionalidad pública o tranquilidad pública en términos políticos, ¿no? Y básicamente porque, Alexandra, ¿crees que es un asunto que pasa por el miedo de tomar alguna decisión que le pase una factura que luego no pueda pagar el presidente de la República, por un tema de incapacidad política, porque tiene demasiadas presiones por parte de la gente del partido que lo llevó al poder? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no vemos a alguien que tenga una ruta definida. Es decir, han pasado más de 100 días y no sabemos hacia dónde quiere ir este gobierno. Sí, ese es el punto, Juliana, porque mucha gente critica de los primeros 100 días respecto a que el balance no es positivo y efectivamente me sumo a ello. Sin embargo, hay que ser consciente de que en 100 días no vamos a cambiar al Perú. Pero por lo menos los 100 días son los suficientes como para marcar la pauta o marcar la agenda o para que la ciudadanía tenga la suficiente claridad de saber hacia dónde va el gobierno. Y ese mensaje no lo hemos tenido, Juliana. Hemos tenido diferentes discursos al interior del Ejecutivo, en donde más que tener claridad, por el contrario, hemos terminado confundidos, ¿no? Entonces, algo que llama la atención aquí, por ejemplo, que mencionó el presidente Castillo en sus 100 días, en su discurso 100 días en Ayacucho, es respecto a la puerta giratoria, ¿no? A prohibir que entren intereses particulares y que se gobierne para el pueblo. Sin embargo, hay ministros hoy que no están necesariamente gobernando para el pueblo, sino para sindicatos o gremios, ¿no? Entonces, aquí el presidente Castillo, que ha tenido un rol político, no es nuevo en política, debe ser consciente que hoy es un presidente de la República elegido democráticamente por el pueblo y que debe gobernar no solamente para los que votaron por él, sino también para aquellos que no le dieron la confianza. Y su trabajo está en construir, ¿no? Y con respecto al discurso de ayer, ¿no? Porque me dio la sensación, no sé qué opinas al respecto, de que arrancó este mensaje de una u otra manera justificando su inoperatividad, de pronto, sus problemas para gestionar, porque decía, hemos encontrado un país endeudado, con postas de salud olvidadas, con cientos de conflictos sociales, con pueblos sin agua, sin luz. Él lo sabía, este es el país donde vive, donde están sus hijos, donde él mismo ha tenido, como tú lo acabas de mencionar, una participación política activa. Entonces, si sabías que te ibas a encontrar con esto, ¿qué has hecho? Más bien esa es la pregunta, ¿no? Estos primeros 3 meses para empezar a gestionar obras, a implementar proyectos en aras de empezar a darle solución a todos estos puntos que deberían de ser la prioridad en la agenda ejecutiva. Por supuesto, además este gobierno tiene la particularidad de tener una narrativa
muy fuerte respecto a gobernar para los más vulnerables y excluidos del país. Entonces yo me pregunto, si tenemos un Estado que ha estado ausente desde una perspectiva histórica en 200 años de la República, hoy, como presidente, yo me preocuparía por poner a los mejores en el Estado, aquellos que realmente van a saber transformar los recursos públicos en resultados positivos, ¿no? De gran impacto para la gente. Y justamente el cuestionamiento y la deslegitimación que puede obtener el presidente Castillo nace a partir de colocar a funcionarios o servidores públicos que no necesariamente tienen las credenciales ni técnicas ni de integridad pública para poder asumir este reto de convertir justamente los recursos públicos en resultados para las personas. Alexandra, me gana el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que prospere esta movilización que hay ahora mismo en aras de lograr convencer a cierto grupo de la población, tener ese apoyo de la sociedad civil, que finalmente es lo que te permite dar un paso más, y que va por el tema de presentar un pedido de vacancia? Yo no sé si este sea el momento de que prospere, yo creería que no. Sin embargo, el gobierno hoy necesita construir y hacer una serie de esfuerzos para ganar legitimidad y tener a la ciudadanía del lado suyo, ¿no? Hoy en día, si vemos las encuestas, vemos que la aprobación del presidente Castillo no es buena. Sin embargo, cuando se pregunta a la ciudadanía si están a favor o en contra de la vacancia, la mayoría dice que está en contra de la vacancia, porque finalmente la gente, Juliana, lo que quiere es tranquilidad, que baje el precio del pollo. Sí, ¿no? está clarísimo, porque cuando se le pregunta a la gente por el Congreso de la República, no es que el Congreso esté bien visto y que de pronto goza de la simpatía y aprobación de la población, no. La gente no quiere al Ejecutivo, la gente no quiere al Legislativo, la gente está harta de la política. Y está harta de las peleas, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad aquí específicamente en el personaje Mirta Vázquez para poder generar esta apertura hacia el diálogo. Claro. Ella, que ya ha tenido el rol de ser presidenta del Legislativo, ¿no? Puede justamente saber, pues, ponerse en el lugar de los congresistas y mostrar esta apertura para trabajar hacia el diálogo que merecemos y necesitamos los ciudadanos, ¿no? Que me quedo con eso, que merecemos los ciudadanos, ¿no? Por lo menos, lo mínimo. Muchísimas gracias, Alexandra. Siempre es un placer tenerte en el programa. Listo, un abrazo, cuídate. Gracias, Alexandra Ames, politóloga, conversando con nosotros. Voy a una pausa comercial y atención con lo que hizo este hombre, que no dudo que es un genio en informática, pero que se atrevió a violar todo un circuito de seguridad de una conocida cadena de librerías. ¿Para qué? Para acceder al sistema de pago a través del POS y quedarse con la plata que ellos estaban cobrando por la venta de los libros. Es una locura. A mí me ha hecho recordar la historia de Cromwell Galvez, ¿se acuerdan? Que era un hombre muy hábil para lo malo, para robar, pero se llenó de dinero. Este no juntó tanta plata, pero sí, que logró violentar un mecanismo de seguridad que debería de ser muy, pero muy fuerte, muy, pero muy, digamos, seguro, valga la redundancia. Regresamos con eso.
Hay más tesoros en los libros que en el botín de un pirata, decía Walt Disney. Una frase que los ahora ladrones cibernéticos han sabido aprovechar muy bien. A través del pago sin contacto y con el cuento de la actualización del POS, estafadores han logrado robar más de 35.000 soles, poniendo en riesgo a miles de negocios. Somos un circuito tan pequeño y tan golpeado por la pandemia, y vienen a hacernos esto y casi lanzarnos a la lona, ¿no? Álvaro Lazo coge uno de los textos de su librería y los acomoda. Hace 17 años arrancó con su imprenta Estruendo Mudo y hace 2 abrió una librería con 3 sucursales. En el 2020 tuvieron que cerrar por la pandemia y cuando estaban recuperándose, otra pandemia los atacó. Una que vivimos hace años, llamada delincuencia. Nosotros no somos una empresa, somos un emprendimiento cultural, ¿no? Y viene este sujeto a afectarnos, ¿no? Y realmente es un golpe muy fuerte. El sujeto al que hace referencia Álvaro sería el que ve en estas fotografías, que posa contento poniendo en la leyenda de su fotografía viajecitos. Nicolás David Núñez Pierrent, un joven de 24 años que, haciéndose pasar por trabajador de Newbies, empresa especializada en pago electrónico, logró acceder a la cuenta de esta librería y robarle una cuantiosa suma de dinero. Son 3 locales los que tiene Estruendo Mudo Librería en Lima. Uno en Miraflores, en Rizo y uno más en Puruchuco. A los 3 llegó este ladrón que logró modificar los POS en 15 minutos y hacerse con un gran botín. Fue en las librerías un 30 de septiembre, a través de correo electrónico, se vendía como trabajador de la empresa e incluso daba promociones de descuentos en la comisión al hacer una actualización de sus POS. Se acercó directamente a la tienda de Rizo y lo único que hizo fue manipular los POS entre un promedio de 15-20 minutos y se retiró. Lo que hizo no fue actualizar la aplicación, sino redireccionar la cuenta para que el dinero llegue a él. Me acaba de llegar un correo de desvinculación de POS y me dijo, no, el chico ya se fue. Y yo dije, ya, qué raro. Entonces le escribí a este chico y me dijo, no te preocupes, yo ya realicé todo. Stephanie Noblecilla, administradora de las librerías, fue con quien este sujeto se comunicó. Ella notó algo sospechoso al no recibir las notificaciones del ingreso de dinero por compras de POS, como siempre lo hacía. Pero Nicolás le dijo que era normal, así que se comunicó con Newbies. El nombre del representante legal que estaba asociado me decía, no aparece ese nombre, yo no puedo brindarte información. Los días pasaban y a los 18 días de que se modificaran los POS, Stephanie logró tener una respuesta de un representante. La chica me dijo, ¿y quién es la persona? Y yo le dije el nombre, le dije Nicolás, y le dije todos los datos, ¿no? Y ahí fue cuando la chica me dijo, esta persona ahora aparece como si él estuviera registrado. Hicieron la denuncia ante la policía y al mismo Newbies. Pero no podemos entender cómo es posible que sea tan fácil romper sus códigos de seguridad, sus protocolos, ¿no? Es indignante. Nosotros fuimos a buscar una respuesta de la empresa. Esta entonces buscó a los representantes de la librería con quienes llegaron a un acuerdo. Llamamos por teléfono a Nicolás Núñez Pierrent, al mismo del que escribió mensajes a Stephanie, la administradora de Estruendo Mudo, y esto fue lo que nos dijo. Aló, buenas, con Nicolás Núñez Pierrent. Sí, buena, ¿de parte? Primero nos confirmó que era su número, pero después lo negó todo. ¿Tú no modificaste un POS en unas librerías? No. ¿Nunca lo has hecho? No. Este es tu número, y de este número se han comunicado. Y tengo las pruebas de que de este número se han comunicado. Acabo de repetir, lo acabo de obtener. Acabo de obtener el número. ¿Y cómo es posible que este número se hayan comunicado diciendo que es Nicolás Núñez Pierrent? Bueno, no lo sé, señorita.